¿Cuál fue el contexto social, político, económico de la transformación de la aprobación del voto femenino en 1954? El papel de la mujer a través de la historia ha sido subvalorado, sobre todo en una sociedad machista, clasista, excluyente y patriarcal. Sin embargo, la lucha por hacer valer sus derechos ha sido una de las mayores batallas del mundo contemporáneo. Esta lucha a favor del voto femenino en Colombia se da en un contexto social donde la mujer estaba bajo el yugo del hombre y su único papel protagónico era el trabajo en el hogar, atender al marido, hacer los oficios cotidianos, parir y cuidar los hijos. En el campo político no tenía ninguna participación y mucho menos incidencia en cargos públicos, puesto que no alcanzaban ninguna clase de derechos políticos. Por eso eran atropelladas, violadas, incluso asesinadas por liberales y conservadores. En lo económico dependían de lo que le podía dar su compañero. Otras se dedicaban a la servidumbre sin ningún tipo de protección laboral. Por eso estuvieron expuestas al acoso sexual y a la explotación laboral. Todo este despertar y levantamiento de las mujeres para exigir sus derechos hicieron que batallaran por una igualdad jurídica, acceso a la educación como un derecho, al trabajo y a la administración de sus propios bienes, de manera que no tuvieran que depender de un hombre para suplir sus propias necesidades. Puede decirse entonces que a partir de 1954 se dio paso a la emancipación de las mujeres, pudieron ejercer el derecho del voto en Colombia. A partir de este momento, la mujer adquirió un compromiso civil en el reconocimiento de sus derechos como expresión de igualdad y justicia social. Por eso, en la actualidad, se encuentran muchas mujeres ejerciendo cargos públicos debido al derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin ninguna discriminación. Damos respuesta al segundo interrogante. ¿Quiénes fueron los principales actores vinculados al proceso? A partir de los años 30 aparecieron organizaciones femeninas de lucha por sus derechos. En ellas habían trabajadoras, intelectuales y mujeres que pertenecían a familias políticas tradicionales, como Berta Ospina, Ofelia Uribe de Acosta, Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia. En 1944 se crea la Unión Política Femenina, luego la Alianza Femenina. Fundaron periódicos y tuvieron algunas emisiones en la radio. Esta batalla dio sus frutos en 1954, cuando después de un acalorado debate, el Congreso de la República aprobó el voto femenino. Este se dio por primera vez en el plebiscito de 1957, el cual aprobaba el Pacto del Frente Nacional. Hoy, las mujeres votan y son elegidas o nombradas en cargos públicos, pero aún no se ha acabado la lucha de las mujeres por ser y ser miradas sin prejuicios. El derecho al voto de la mujer en Colombia fue aprobado el 25 de agosto de 1954 a través del Acto Legislativo número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, lo que se consolidó como un gran triunfo para el género femenino, aunque en ese momento no fue escenario de elecciones. Dentro de las mujeres más destacadas se encuentra la primera gobernadora, que fue Josefina Valencia de Ubach, del departamento del Cauca, en el año de 1956. También fue primera ministra del Ministerio de Educación Nacional en el año de 1957. La primera senadora fue Esmeralda Arboleda por el Partido Liberal en el año de 1958. Las primeras cédulas femeninas fueron la de Carora Correa y María Eugenia Rojas, esposa e hijas del general Gustavo Rojas Pinilla, en el año de 1954. La primera universitaria fue Paulina Beregov, de nacionalidad rusa. Josefina Valencia y Esmeralda Arboleda fueron precursoras de que este sueño por el que tanto habían luchado las mujeres de la época fuera una realidad. Desde ese entonces hasta el día de hoy, el papel que desempeña la mujer dentro de la política de nuestro país
ha estado lleno de una lucha incansable, de una democracia e igualdad, una historia que se cuenta con un enfoque un poco más incluyente que el que hizo que hoy nos llamáramos ciudadanas. En 1956 le entregan la primera cédula de ciudadanía a la colombiana llamada Carola Correa, quien era esposa del general Rojas Pinilla, quien para aquella época era el presidente del país. Pero una vez el mandato de este cae, todas las normas y leyes expedidas quedan abolidas y derogadas. Fue entonces cuando los partidos tradicionalistas, como lo eran liberales y conservadores, crean el famoso Frente Nacional, que consistía en nada más y nada menos que en turnarse el poder de uno a uno. Alberto Lleras y Guillermo León, quienes dijeron a este grupo de jóvenes profesionales, en donde habían médicos, ingenieras y abogados, que el voto femenino por fin sí iba. Fue allí entonces donde tomaron la decisión de organizarse para capacitar y sensibilizar a todas las mujeres con respecto a lo que era tener el gran poder del acceso al voto. Pero no fue hasta el plebiscito de 1957 que las mujeres pudieron votar. El 1 de diciembre de ese mismo año se llevó a cabo la primera votación en donde se reconocía públicamente los deberes y derechos de las mujeres, y aunque esto realmente no fue un gran logro, sus posibilidades de representación eran escasas, ya que muy pocas eran incluidas en las listas para las corporaciones públicas o para ser nombradas por el gobierno nacional para instituciones del Estado. En este contexto, los cambios sociales y políticos incitados por las asociaciones y organizaciones sindicales femeninas fueron también promovidas mediante conferencias, artículos de prensa, revistas, discursos y programas radiales que un puñado de mujeres usaron para difundir sus puntos de vista y así lograr la aceptación popular que tanto buscaban. En definitiva, aquel 25 de agosto de 1954, cuando se aprobó el voto femenino a través del acto número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente, fue un hito para todas las mujeres en la historia de Colombia, puesto que desde ese día se les abrió la primera puerta hacia la igualdad y la libertad, mostrando desde entonces ese gran ímpetu y esas grandes ganas de demostrar que no solo son capaces de quedar embarazadas, de cocinar, de lavar, de barrer y de atender maridos, sino que además de todo eso son capaces de trabajar en labores más allá de la casa, poniéndose a la par con los hombres, demostrando lo fuertes, lo decididas, lo independientes que pueden llegar a ser. Y es gracias a todo ese esfuerzo de emancipación femenina que podemos ver lo grandiosas que son las mujeres en cuanto a liderazgos, ya sean sociales, políticos, académicos o económicos, entre muchos otros más. También debemos resaltar que actualmente en Colombia las mujeres ocupan más del 50% de los cargos públicos, pero no solo se quedan allí. También podemos ver en las empresas privadas que las mujeres ocupan el 34% de los puestos directivos, haciéndose ver así y haciéndose notar en cuanto a todo que son muy capaces. En cuanto a lo profesional, podemos ver que hay mujeres doctoras, mujeres ingenieras, policías, psicólogas y un gran número de títulos que nos podamos imaginar. Pero todo esto nos prueba y nos lleva de pronto a pensar que las mujeres desde ese día que se les quitó la camisa de fuerza, empezando por el voto, el derecho al voto, podemos ver que para ellas simplemente parece no haber nada imposible.